Hola, sean bienvenidos al canal de Canalizaciones Divinas. Saludos, nuestros queridos hermanos y hermanas del planeta Tierra. Hoy te contaremos sobre nuestro planeta y lo estrechamente conectados que estamos contigo. Te sorprenderás, pues entre nosotros están nuestros verdaderos hermanos y hermanas de vidas pasadas, ya que muchos de ustedes nacieron en nuestro planeta, e incluso más de una vez. Es por eso, que somos muy similares en apariencia. Aunque nuestros cuerpos tienen una estructura energética sutil diferente, y nuestra piel tiene un tono ligeramente diferente, a su lado, esto se explica por el hecho de que en Sirio el aire está menos saturado, y la atmósfera misma tiene una composición química diferente. Nuestro planeta se puede llamar planeta azul, ya que no solo nuestra piel, sino también la naturaleza tiene un tinte ligeramente azulado. Tenemos mucho terreno montañoso, por eso nuestras casas se construyen más altas, para mantener la armonía con el paisaje y también para ahorrar espacio. Pero no se parecen en nada a sus casas, porque no tienen esquinas afiladas y tienen formas irregulares, probablemente bastante abstractas en su opinión. Nuestros arquitectos conceden gran importancia no solo a las comodidades, sino también a la estética tanto exterior como interior. No tenemos grandes ciudades como en su planeta, porque entendemos que solo fusionándose con la naturaleza, se puede lograr una verdadera armonía y felicidad. El clima de nuestro planeta es muy suave y confortable para vivir. La estructura social de nuestra sociedad se parece a una comuna, tal como lo entienden ustedes, o a una comunidad urbana. Pero está estructurada de tal manera, que prácticamente no existe jerarquía de poder. Estas comunidades están encabezadas por consejos de ancianos, elegidos entre los habitantes más queridos y sabios de nuestro planeta, y tratan a los demás como a sus propios hijos, sin mostrar nunca arrogancia ni orgullo. Si bien vives en un mundo dual, probablemente te resulte difícil comprender que es muy posible vivir sin jefes, ni instrucciones desde arriba. Si los mayores nos piden algo, siempre es un consejo amistoso, pero no una presión sobre nosotros, ya que el libre albedrío de cada habitante del planeta es una ley inmutable. ¿Creen que es fantástico esto, queridos? Vivimos en el mundo de la quinta dimensión, donde reina la energía del amor, y todo está saturado solo de ello. Cuando surge la necesidad de discutir algunos problemas planetarios, cada ciudad envía su representante al Consejo Supremo de los Ancianos de Sirio, donde se toman decisiones colegiadas en beneficio de todo el planeta. No tenemos capital ni presidente, ya que esto presupone una determinada estructura de poder, que ya es producto de la dualidad. Las familias se crean con nosotros de manera un poco diferente que ustedes, ya que el factor decisivo para conectar a un hombre y una mujer, son ciertas cifras incrustadas en nuestra estructura energética sutil, que reconocen a su alma gemela mediante un sonido vibratorio. Esto es un poco difícil de explicar, pero es lo que hace posible las parejas más armoniosas y felices. El nacimiento de los niños también ocurre de una manera ligeramente diferente. Como resultado de la fusión de las emisiones de energía más fuertes de un hombre y una mujer en el momento de placer mutuo, se forma una especie de capullo, pero no en el útero. Se mantiene en una incubadora especial, donde se crean las condiciones ideales para el desarrollo del embrión. Se puede observar su desarrollo, y cuando está completamente maduro, se hace una incisión en su caparazón y nace el niño. Así, el nacimiento de un niño no supone sufrimiento para la madre. Durante los meses de gestación del embrión,
Los padres pueden observar su desarrollo, admirarlo y hablar con él. Quizás te interese saber qué comemos. Solo alimentos vegetales. Nuestro planeta cuenta con tecnologías altamente desarrolladas para el cultivo y procesamiento de frutas y plantas que no son similares a las de la Tierra. Tenemos una distribución de responsabilidades muy clara. Cada uno hace lo que mejor sabe hacer, lo que le apasiona y de lo que obtiene un verdadero placer. Este enfoque es muy razonable. De esta forma, las necesidades de nuestra sociedad quedan naturalmente reguladas y no nos falta nada. Realmente esperamos que pronto ustedes, habiendo escapado del mundo de la dualidad, puedan sentir lo que significa vivir en la quinta dimensión, donde serán verdaderamente libres y felices. Los queremos mucho y estaremos con ustedes durante este difícil periodo de transición. Con amor y libertad, somos el Consejo de Ancianos del planeta de Sirio. No te olvides de suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campanita. Saludos, somos los seres de luz. La vida es una fuente de inspiración. Cuando dejamos que nos llene, todo lo que necesitamos está ahí, así como todo lo que rechazamos. Atraer hacia uno mismo es una cuestión de vibración, lo que atraemos es un proceso de aprendizaje constante, que requiere toda nuestra atención. Respira, siente. Deja que la vida se expanda dentro de ti, y comience. Estás descubriendo los tesoros de la vida dentro de ti, y permitiendo que el oro se manifieste a través de ti. Felicitaciones por cada paso dado y ánimo, por todos los pasajes que aún te quedan por recorrer. Ves crecer, florecer y madurar los frutos de tus obras, y pronto contemplarás los árboles, que a su vez crearán otros frutos. Es cuestión de atención, amor y bondad para crear espacio, fertilizar el suelo y aportar los nutrientes de amor, que cada semilla necesita para crecer. Asegúrate de mantener tu terreno para que la luz siempre ilumine las semillas, quitando lo que proyecta su sombra. Así, tus sueños, tus ambiciones de vida profundas, definitivamente echarán raíces para asentarse, y crecer sustentablemente en el suelo de la vida, que tú creas para ti, aquí y ahora. Te queremos, y te animamos cada día a ampliar aún más tus habilidades, para que den frutos en el campo, y sirvan a algo más grande. Estamos allí en cada momento, dentro de ti. Gracias, gracias, gracias. Somos los seres de luz. Muchas gracias por suscribirte al canal. Y hasta un próximo mensaje.